Amigos nocturnos del terror, en esta oscura velada les contaré la inquietante historia de Santiago, un guardia que vivió una experiencia paranormal en el cementerio general durante el Día de los Muertos, en esa noche especial donde las entidades y demonios se deslizan entre las sombras. Santiago, un veterano guardián del cementerio, se adentraba en el misterioso mundo de los muertos. El rumor decía que en el Día de los Muertos, las almas errantes y los seres oscuros tenían libertad para deambular por donde quiera. Mientras recorríamos los sectores del viejo cementerio, Santiago y yo nos separábamos para hacer nuestras rondas. Yo me dirigí hacia los nichos nuevos, mientras Santiago optó por el lado donde se alzaban antiguos árboles. Fue allí, entre sombras ancestrales, donde su experiencia tomó un giro inesperado. Santiago, sumido en sus pensamientos sobre esa noche singular, escuchó un sutil silbido. Inicialmente creyó que provenía del exterior, pero una segunda audición reveló que el inquietante sonido resonaba dentro del mismo cementerio. Con linterna en mano, Santiago examinó la oscuridad tras los árboles y no había nadie. Sin embargo, el silbido persistió, intensificándose y adquiriendo una naturaleza más inquietante. Un espectro de 2 metros, con ojos rojos penetrantes, se movía entre las sombras, observando a Santiago desde la distancia. Atrapado en su asiento, Santiago sintió una presencia opresiva que le impedía moverse. La tensión aumentaba cuando, de repente, un golpe brutal en su cabeza lo derribó, dejándolo momentáneamente inconsciente. Cuando volví de mi ronda de patrulla, el puesto de vigilancia me informó que Santiago aún no había regresado. La noticia me llenó de preocupación, ya que Santiago solía ser puntual en sus rondas. La inquietud me impulsó a buscarlo, y al llegar al lugar, lo encontré en el suelo junto a una extraña figura. Un ser o enano muy pequeño se desvaneció rápidamente al notar mi presencia. Mientras me dirigía de regreso al puesto de vigilancia con Santiago, quien aún se tambaleaba por el golpe en la cabeza, un perturbador silbido nos perseguía. Las palabras de Santiago revelaron su terror. «Cristian, por favor, sácame de aquí. No quiero trabajar. ¿Qué era esa cosa?» Regresé al lugar del incidente, pero no había rastro del ser o enano. Solo huellas de barro formaban un círculo cerca de donde Santiago había caído. ¿Acaso aquel ser realizaba un ritual? Muchas preguntas quedaron sin respuesta. Al día siguiente supe que Santiago había renunciado como guardia, incapaz de volver a enfrentar la oscuridad del cementerio. Esa noche, al sentarme en la misma banca, observé los árboles inquietantes. Solo Santiago sabe lo que realmente sucedió en esa noche de los muertos, en el cementerio general. ¿Qué criatura atacó a Santiago y por qué? Las sombras de aquella noche guardan secretos que tal vez nunca lleguemos a comprender. Amigos nocturnos, ¿han sentido alguna vez el frío abrazo del terror que se desliza por la espalda? Hoy les traigo otra historia real, una historia que desafía la razón y nos sumerge en lo más profundo de lo desconocido. Nos encontramos en una época donde la comunicación no fluía como en la actualidad. 2 amigos, Daniel y Manuel, se embarcan en una misión laboral que los llevará a explorar una nueva planta en una lejana provincia. Daniel, próximo a casarse, no puede evitar la tristeza de alejarse de su amada prometida, pero la promesa de un ingreso extra lo lleva a aceptar el encargo. El viaje transcurre sin sobresaltos, pero el deseo de regresar a sus seres queridos los consume por dentro. Sin embargo, la ausencia de noticias impide que se comuniquen con sus familias, aumentando la inquietud y el deseo de regresar cuanto antes. Llegada la madrugada, la ansiedad se apodera de Daniel
quien anhela abrazar a su amada novia. Su amigo Manuel, percibiendo su desesperación, decide tomar un atajo por una calle solitaria que bordea el cementerio en un intento por acortar el tiempo de llegada. La neblina envuelve el auto mientras avanzan por la solitaria calle. Daniel, absorto en sus pensamientos, divisa algo inusual cerca de la entrada del cementerio. Una figura blanca y traslúcida que emerge de entre las sombras, saludándolo con una mano levantada. El grito de Daniel rompe el silencio de la noche, haciendo que Manuel detenga el auto de golpe. Intrigado, este último mira a su amigo, quien estaba muy pálido como un fantasma. Intenta explicar lo inexplicable. Ha visto a su novia salir del cementerio. La confusión se apodera del momento y Daniel, sintiéndose como un tonto, trata de justificar lo ocurrido como un sueño. Pero el horror alcanza su máximo esplendor cuando llegan a su hogar y se encuentran con la devastadora noticia. Su prometida ha fallecido 2 días antes de un paro cardíaco. Qué extrañas fuerzas se alinearon esa noche para que Daniel presenciara lo imposible. ¿Fue acaso un encuentro con lo sobrenatural, una advertencia del más allá? Nos queda sumergirnos en el misterio y reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del mundo que habitamos. Así concluye esta escalofriante historia, amigos míos. ¿Qué les parece? Suscríbete al canal, es totalmente gratis si realmente amas el terror y quieres escuchar más historias reales. Mira el siguiente video, te garantizo que te pondrá los pelos de punta. Así que da clic y ahí nos vemos.